Esta semana se inicia realmente marcada por el conflicto entre los que queremos la plena vigencia de la ley de medios y los que organizan este cacerolazo del 8 de noviembre. Es sin duda una semana muy importante en la dinámica del escenario político. Solo un día después del 8 de noviembre, el Partido Frente Grande, del cual soy militante, miembro de la conducción de Capital, organiza el acto que la compañera Adriana Puigros había anunciado bajo la consigna "Todos con Cristina". Y yo quería empezar mi intervención a pedido de ella, subsanando la omisión que ella tuvo y quiso rectificar. Quiero agregar a la lista de compañeros dirigentes del Frente Grande el de una ministra militante de la cual estamos realmente orgullosos, la compañera Nilda Garré, ministra de Seguridad, presidenta del Congreso Nacional del Frente Grande, que por supuesto también convoca para el acto del 9 de noviembre, después del cacerolazo, "Todos con Cristina". Y en esta agudización del conflicto por la plena vigencia de la ley de medios, está en el candelero el recurso de inconstitucionalidad presentado por Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios, que es lo que ha disparado, entre otras cosas, el proyecto de ley de per saltum que se está discutiendo en el Congreso. Y yo quería hacer un aporte a esta asamblea, porque tratándose de un tema técnico, estoy viendo las operaciones que se montan, que es inconstitucional la ley, que es lo mismo que el menemismo, porque el menemismo utilizó el per saltum, y yo creo que es un tema que requiere de algún esclarecimiento, que requiere de algún comentario. Lo que Clarín presentó es un recurso de inconstitucionalidad. Entonces cabe preguntarse quién tiene en la Argentina la facultad de decir si una ley es constitucional o inconstitucional. Y advirtamos, compañeros, en ningún lugar de la Constitución Nacional dice que la Corte es el control de la constitucionalidad. No lo dice. No lo dice, ¿saben por qué? Porque no lo dice la escritura matriz de la que la copiaron, que es la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la Corte tiene el control de constitucionalidad? En Estados Unidos, donde la Constitución se sancionó en 1787, 14 años después se les planteó el problema. Cuando el presidente en funciones perdió las elecciones, perdió la reelección. Y entonces la noche antes, a dejar su despacho en la Casa Blanca, nombró un montón de jueces. Y el secretario de Estado que vino dijo: yo no mando las notificaciones, estos tipos no tienen que asumir. Entonces uno de los jueces, un señor que se llamaba Marbury, fue a la Corte y dijo: esto es inconstitucional. La Corte tuvo que abocarse primero a decir si tenía o no la potestad para controlar la Constitución. Fue una creación de la Corte. Aquí el mismo problema se planteó solo 11 años después de 1853. Se plantó en 1864 y casualmente por un tema de libertad de prensa. Miren ustedes, un señor que se llamaba Calvete, que era cabo de la policía de Buenos Aires, además era periodista, y publicó un artículo en el cual lo insultaba a un senador. ¿Por qué? Bueno, porque no le gustaba lo que había dicho. Y fue el caso de la Corte, y la Corte tuvo que decidir si tenía o no la facultad de controlar la constitucionalidad. Y la Corte lo decidió diciendo que tal como se decidió en Estados Unidos,
ellos dicen que también tienen la facultad de controlar la constitucionalidad. Después viene el otro tema, que es controlar la constitucionalidad. ¿Cómo? ¿Con qué procedimiento? En la República Argentina el procedimiento por el cual se ejecutan las leyes lo sanciona el Congreso, lo sanciona en los códigos de procedimiento. En este caso es el Código de Procedimientos Civil y Comerciales, que regula el recurso extraordinario ante la Corte, del cual la inconstitucionalidad es una especie. Nunca hasta ahora el Congreso había regulado el salto de instancia. Y lo que se está tratando es eso. Y el Congreso tiene plenas facultades para regular el procedimiento en el cual se lleva a cabo un recurso de inconstitucionalidad, porque se le da la propia Constitución. Dejando un poco el derecho y la técnica y hablando desde la política, me parece que esto nos tiene que replantear una vez más por qué tenemos que tener una Constitución que es copia de los Estados Unidos, y además por qué tenemos que seguir con creaciones pretorianas, creaciones de los jueces de la Corte, que además hacen militancia de esa copia de la Constitución de los Estados Unidos. Acá yo lo escuchaba a Mariotto decir no quedar unidas, no quedar prisioneros de las cosas del pasado. Esta es una de las cosas del pasado. Cuando discutimos la reforma constitucional y se oponen con tanto ahínco y con tanto fervor a que no toquemos ni una letra de la Constitución, a lo que le tienen miedo es a que el pueblo avance y que la democracia sea mejor y más completa. Por eso se oponen y por eso inventan argumentos como esta falacia que están inventando, que yo la he visto ya hoy en un titular del diario La Nación, que están montando ya una operación de prensa poniéndole en la boca al ministro Alac un supuesto conflicto de poderes que todavía ni empezó, pero que ellos ya lo dan por hechos, diciendo que si se sanciona la ley de Persalco y la Corte no la cumple, entonces habría un conflicto de poderes. En realidad lo que están haciendo es confundir a la población, y lo que están haciendo es aferrarse con uñas y dientes a un texto constitucional que tiene 200 años. Nuevamente desde la política, porque no tiene 160, tiene más de 200, es el texto de la Constitución norteamericana. Y nuevamente desde la política, ese texto fue preparado, elaborado, pensado para un proyecto de país que no tenía nada que ver con no tiene nada que ver con el nuestro, pero además fue pensado en una época en que no había comunicaciones, que la política era patrimonio exclusivamente de las élites ilustradas de la sociedad y que no tenía nada que ver con la democracia de masas que nosotros queremos como práctica en la Argentina. Entonces, en este tipo de democracia, donde existen las operaciones, donde existen las redes, donde existe el protagonismo de unos y otros en la arena de la política, no se puede jugar a tener una cuestión de gravedad institucional dando vuelta durante meses y años a ver si desgastamos el poder y logramos crear un globo lo suficientemente grande como para voltearlo. Por eso está este proyecto, el Congreso tiene plenas facultades, no tenemos que confundirnos y seguramente será ley y seguiremos adelante. Gracias. Gracias, David. Andrés Repar.